Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí una semana más para hablar sobre ejercicio físico y patologías crónicas. En el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre el cáncer y el ejercicio físico y a lo largo de estas semanas vamos a tratar otros temas muy interesantes como el ejercicio cardiovascular en personas con cáncer o también el linfedema. Espero que os quedéis por aquí porque son temas muy interesantes. Vamos a tocar también algunos consejos bastante prácticos para todos vosotros. Y dicho esto, vamos con el vídeo de hoy. Las terapias dirigidas en sus versiones más modernas son tratamientos extremadamente complejos, pero parece ser que en algunos casos son muy eficaces. La historia del cáncer es muy amplia y bastante interesante, y por eso os recomiendo un podcast que publicamos hace unas semanas basado en el libro de Egoístas Inmortales y Viajeras de Carlos López Otín. Ahí hablamos del cáncer en muchísima más profundidad. Hacia el año 3000 a.C., los egipcios documentaron el primer caso de cáncer en un varón. Esta enfermedad no es exclusiva de los seres humanos. De hecho, contamos con pruebas que demostrarían que los dinosaurios ya tenían esta enfermedad alrededor de hace unos 70 millones de años. Estos egipcios tienen el primer manuscrito y el manuscrito más antiguo que habla sobre cáncer. En este libro se hablaban de tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, incluso tratamientos mágicos. De hecho, los egipcios a veces echaban la culpa de la aparición del cáncer a los diferentes dioses. Unos cuantos años después apareció una figura griega conocida como Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es el considerado como médico de la medicina y tiene muchísimos libros y amasó muchísimo conocimiento en relación a la salud, y el cáncer no iba a ser menos. De hecho, gracias a él empezamos a acuñar términos como cárcino o carcinoma, que años después devendrían en la palabra cáncer. También los médicos griegos tuvieron una importante labor en determinar qué era un cáncer maligno y qué era un cáncer benigno, entre otros. De hecho, también practicaban algunos tratamientos basados en las cirugías que consistían en extirpar partes de este cáncer, con mayor o menor éxito. Hacia el año 500 y 1500 después de Cristo empezaron a surgir los primeros tratamientos contra el cáncer en Europa. Estos tratamientos se basaban en cirugías como la extirpación o la cauterización de estos tumores. En esta época se tenía constancia de los tumores externos porque eran los tumores que se podían ver a simple vista. Sin embargo, al avanzar en esta época, los médicos empezaron a tener conocimiento de los tumores internos. Además, a estos conocimientos se le tienen que añadir también el desarrollo del microscopio, la primera mastectomía exitosa, la asepsia y la anestesia, el desarrollo de la quimioterapia, de la radioterapia y de sus combinaciones, hasta llegar a algo que conocemos como terapias dirigidas y que es el punto central de este vídeo. Las terapias dirigidas son tratamientos que están creados para actuar sobre proteínas que están relacionadas con el crecimiento, la división celular y la migración de células cancerosas. Este tipo de tratamientos son tratamientos más específicos y menos tóxicos, aunque también pueden tener efectos secundarios, y forman parte del conocido como enfoque de precisión. ¿Cómo funcionan este tipo de terapias dirigidas? Tienen diferentes mecanismos de actuación. Por ejemplo, en primer lugar, este tipo de terapias puede servir como apoyo al sistema inmunológico para matar a células cancerosas, como el claro ejemplo de la inmunoterapia. En segundo lugar, pueden evitar que estas células cancerosas sigan creciendo, ya que podemos evitar su desarrollo y también la división de estas células. En tercer lugar, podemos reducir o evitar la angiogénesis.
Este concepto indicaría la creación de nuevos vasos sanguíneos. Esta creación de vasos sanguíneos es muy importante para el tumor, ya que ayudaría a que hubiese un flujo de sangre y por tanto de oxígeno y nutrientes para que estas células pudiesen seguir creciendo. En cuarto lugar, transportar sustancias tóxicas hacia células cancerosas para dañarlas o matarlas, como sería el caso de los inmunoconjugados. En quinto lugar, podemos matar también células cancerosas directamente mediante el proceso de apoptosis o de muerte celular programada. Y en sexto lugar, podemos hacer que las células tumorales no reciban el alimento por parte de algunas hormonas, en este caso hormonas sexuales como los estrógenos y la testosterona. Sería el caso de la terapia endocrina o terapia hormonal que se utilizaría en algunos casos de cáncer de mama o cáncer de próstata. Hay una gran variedad de terapias dirigidas, como por ejemplo el uso de anticuerpos monoclonales, que no está limitado al cáncer, sino que también se han utilizado, por ejemplo, en algunas enfermedades raras como la miastenia gravis, de la cual ya hemos hablado en este canal. También el uso de pequeñas moléculas diana. En tercer lugar, los anticuerpos monoclonales inhibidores de puntos de control inmunitarios. Este tipo de tratamiento es lo que realmente se conoce como inmunoterapia. También tenemos las terapias hormonales o endocrinas, que son tratamientos dirigidos. Y finalmente, más actuales todavía, los ADCs o inmunoconjugados, que combinarían ciertos tipos de inmunoterapia con el uso de quimioterapia. Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunológico creadas en el laboratorio capaces de reconocer dianas concretas. Este tipo de anticuerpos pueden tener objetivos terapéuticos, ya que favorecen que el sistema inmunológico ataque a las células cancerosas. Son algunos ejemplos conocidos como el trastuzumab, que se ha utilizado en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, el pertuzumab, el bevacizumab, el rituximab o el vilantumomab, que ayudaría a que los linfocitos T, un tipo de células que pertenece al sistema inmunológico, se acerquen a las células cancerosas para atacarlas y dañarlas o destruirlas. Como podemos ver en esta imagen, al centro tendríamos uno de esos anticuerpos monoclonales creados en el laboratorio que estaría unido a una célula T, que es una célula, como ya he dicho, del sistema inmunológico, y se uniría mediante este anticuerpo monoclonal a esa célula cancerosa para dañarla o destruirla. Las pequeñas moléculas antidiana actúan sobre puntos críticos del cáncer, como por ejemplo residuos serinatreonina-tirosina, quinasas, o metaloproteasas. Son ejemplos de este tipo de tratamiento el lapatinib, que se ha utilizado en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, que es del tipo tirosina serina treonina quinasa, el everolimus, para el cáncer de mama positivo en receptores hormonales y negativo en HER2, el neratinib, el tucatinib y también el imanitib, que se ha utilizado en la leucemia mielogénica crónica. Los anticuerpos monoclonales inhibidores de puntos de control inmunitarios, también conocidos como inmunoterapia, son un tipo de tratamiento para ciertos tipos de cáncer. Tenemos que entender que los puntos de control inmunitario son necesarios para el sistema inmunológico, ya que impiden que este sistema destruya a células sanas. Es una especie de freno a todo el potencial que tendría el sistema inmune. Cuando los puntos de control inmunitarios y las proteínas de puntos de control se unen a las células T, impiden su correcta función. La función de estas células sería atacar a las células tumorales para defendernos. Como podemos ver en la imagen, en una situación en donde no hay este tratamiento, cuando una célula T se encuentra con una célula tumoral,
estos dos receptores se unen. Por ejemplo, cuando la proteína PDLI, que se expresa en las células tumorales, se une a la proteína PD1, que está en las células T, impiden que esta célula T destruya la célula tumoral. Es una especie de mecanismo de defensa que han desarrollado estas células cancerosas. Sin embargo, los científicos desarrollaron esta inmunoterapia que consiste en bloquear a estas proteínas. Por tanto, si bloqueamos estas proteínas que están en las células tumorales, el linfocito T puede atacar y dañar a estas células tumorales. Este tipo de tratamiento se ha utilizado en algunos casos de cáncer de mama, vejiga, cuello uterino, colon, cabeza, cuello, linfoma de Hodgkin, hígado, pulmón, células renales, piel, estómago o recto. Algunos ejemplos de estos fármacos serían el pembrolizumab para el cáncer de mama triple negativo del tipo PD1-2, el aterolizumab del tipo PDL1-2, el nivolumab o el avelumab. Dejad aquí abajo en los comentarios si alguna vez os han dado cualquier tipo de estos tratamientos, no solo de inmunoterapia, sino cualquier otra terapia dirigida, y os leeré con mucho gusto. La terapia hormonal o endocrina también es bastante conocida para tratar el cáncer y se basa en manipular nuestro sistema endocrino para tratar de frenar el avance del cáncer, evitar que éste vuelva a surgir o incluso tratar algunos síntomas en algunos casos de cáncer de próstata. Este tipo de terapias hormonales pueden funcionar de diferentes formas. Por ejemplo, se pueden bloquear de forma absoluta o una gran parte de la creación de hormonas, en este caso de testosterona, si es para el cáncer de próstata, y de estrógenos, si es para un cáncer de mama, por ejemplo. También pueden interferir en el comportamiento de estas hormonas o incluso evitar que estas hormonas se unan a las células cancerosas, porque en algunos casos de cáncer estas células van a usar a estas hormonas para alimentarse. Si se impide que estas dos se unan, vamos a evitar que el cáncer en mayor o menor medida siga desarrollándose. En el caso del cáncer de mama, se han ido a lo largo de los años desarrollando varios tratamientos, como por ejemplo los inhibidores de aromatasa, como el anastrozol, los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, como el tamoxifeno, los agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante, como la goserelina, los antagonistas de receptores de estrógenos, como el fulvestrant, los degradadores selectivos de los receptores de estrógeno o SERD, como el elacestrant, o más actuales todavía, los compuestos quiméricos heterobifuncionales o PROTACs, que se han utilizado en algunos casos de cáncer de mama triple negativo. Estos tratamientos son extremadamente complejos y se escapan a mi entendimiento de la biología molecular, pero parece ser que en algunos casos son bastante efectivos. Obviamente también tienen sus efectos secundarios. Los inmunoconjugados o ADCs, que serían anticuerpos monoclonales que están unidos a un medicamento de quimioterapia. Estos anticuerpos monoclonales van a unirse a unas proteínas que hay en las células tumorales y cuando se da esa unión se va a introducir esa sustancia tóxica, en este caso la quimioterapia, para destruir y atacar a estas células tumorales. Por ejemplo, como aquí os represento en la imagen, se han desarrollado anticuerpos anti-HER2 que transportarían quimioterapia, que cuando se unen con la proteína HER2 de las células cancerosas, surge un efecto tóxico para destruir este tipo de células. Son especialmente útiles en el cáncer de mama metastásico. Por ejemplo, algunos fármacos serían el trastuzumab deruxtecan. En este caso se utilizaría
el anticuerpo HER2 unido al deruxtecan, que es un tipo de quimioterapia, y este tratamiento se ha utilizado en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Y también el sacituzumab govitecan, que se ha probado en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo y negativo y en el cáncer de mama metastásico triple negativo. En un inicio se pensaba que estas terapias dirigidas tendrían menos efectos secundarios que la quimioterapia al ser más específicas. Sin embargo, también pueden tener reacciones graves. En este caso pueden surgir efectos secundarios muy variados y que el médico va a tener que valorar y hacer un seguimiento a lo largo del tratamiento. En este caso pueden aparecer problemas de coagulación o de cicatrización de heridas, úlceras en la boca, cambios en las uñas, en el cabello, por ejemplo, pérdida del color del cabello, sequedad, el cabello está quebradizo, cambios en la piel seca, sarpullidos, fotosensibilidad, picazón, puede aparecer dolor o dolor de cabeza, también cambios en los ojos secos, enrojecidos, quemazón, diarrea o estreñimiento, náuseas y vómitos o reacciones alérgicas, entre otros síntomas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre este tipo de tratamientos y la relación que tienen con el ejercicio físico. Nos seguimos viendo aquí en este canal de YouTube para hablar sobre cáncer y ejercicio. Recordad, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.